Muy buenas tardes. Hoy estamos en una nueva entrega de la Universidad Venezolana a Debate. Contamos con un invitado, con un profesor universitario del interior del país, Roberto López Sánchez. Si bien es caraqueño, vive en el Zulia y trabaja en la Universidad del Zulia. Es docente de la Universidad del Zulia y es el invitado nuestro de hoy para hablar sobre la Universidad Venezolana en la actual coyuntura. Bienvenido, querido Roberto López Sánchez. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente, pues yo soy historiador y doctor en ciencia política y trabajo aquí en Maracaibo desde hace casi 30 años en la Universidad del Zulia. Para hablar sobre la Universidad Venezolana, hay que decir en primera instancia que la crisis universitaria que estamos viviendo en Venezuela está derivada principalmente de que el Estado venezolano, como tal, dejó de invertir en las universidades públicas. Ha abandonado sus responsabilidades, las responsabilidades incluso constitucionales, de garantizar una educación universitaria pública y gratuita además. Y en general, el presupuesto que están recibiendo las universidades públicas no alcanza ni para cubrir un mes de funcionamiento en las distintas áreas que requieren las universidades. Eso está implicando, entre otras cosas, un considerable deterioro en todas las universidades de Venezuela de la planta física universitaria, un deterioro de los laboratorios, un deterioro de las bibliotecas. Hay una incapacidad general de las universidades para actualizarse tecnológicamente, para comprar nuevas computadoras, para garantizar su inserción en Internet. Es en general aparte de que eso se une, bueno, la pandemia, el abandono de las universidades por la pandemia y la acción del AMPA, todas las universidades de alguna manera han sido saqueadas por el AMPA común y realmente pues hay situaciones críticas. Mi propia facultad es uno de los extremos en los cuales desde los apagones de marzo de 2019 se robaron todo el cableado eléctrico de la facultad, que son 8 edificios, y estamos sin electricidad desde, ya pasamos de 3 años, cumplimos 3 años la facultad cerrada. Algunas cosas funcionan digitalmente, pero básicamente la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia tiene 3 años clausurada. Ese es el extremo, pero en general las universidades venezolanas están en una situación gravísima debido a esa ausencia de financiamiento del Estado venezolano, que ha abandonado esa función y está incumpliendo sus deberes constitucionales. Al mismo tiempo, la Universidad Venezolana y particularmente los docentes, que son el alma del personal que garantiza que la universidad cumpla su función aquí y en cualquier parte del mundo, los salarios de los docentes universitarios son los más bajos del continente y probablemente los más bajos del mundo. Nosotros, según una investigación que realizaste tú mismo, Luis Bonilla, creo que a través del OVE, ¿no? Observatorio Venezolano de Educación. Los salarios de un docente venezolano están por debajo de los salarios de un docente en Cuba y los salarios de un docente en Haití, que son los más bajos del continente. Bueno, y nosotros estamos por debajo. Incluso con este reciente aumento, yo ganaba yo soy titular de educación exclusiva con prima de doctor y antigüedad de 27 años,
y yo ganaba menos de $60 en total con un montón de bonos que da el gobierno o los daba. Y mi sueldo básico como profesor titular de educación inclusiva era de $10. Actualmente el aumento de sueldo que acaban de comenzar a pagar ayer aumenta a un poco más de $100, ¿no? El salario básico, que de todas maneras es un salario irrisorio, pues un profesor titular, un profesor con doctor en cualquier universidad de América Latina gana $3,000 con la experiencia de más de 20 años. Entonces, ganar $100 aquí no lo gana ni ningún obrero, pues en ningún país latinoamericano. O sea, son sueldos, a pesar de que están aumentando el sueldo un 1000%, sigue siendo un sueldo extremadamente irrisorio que no garantiza la migración, pues, ¿no? Hay una migración general de los docentes hacia otras universidades de América Latina y de los Estados Unidos principalmente, porque repito, pues, sobre todo los docentes mejor preparados y de las áreas científicas, de la propia medicina y de la área de ingeniería, pueden conseguir trabajo en cualquier universidad latinoamericana o de Estados Unidos y ganar 30 veces más que lo que ahora van a ganar aquí o vamos a ganar aquí un profesor titular. Por el lado de los docentes. Hay que decir que en general la investigación científica también dejó hace bastante tiempo de ser financiada por el Estado venezolano. La única investigación que se realiza aquí en Venezuela está financiada por entes extranjeros, por entes foráneos. La investigación financiada por el Estado venezolano ya no existe de manera general. Al mismo tiempo, el gobierno ha definido una carrera prioritaria que en verdad es un eufemismo, porque en verdad no dedica recursos ni para las prioritarias ni para las no prioritarias. Pero en el caso de las carreras prioritarias, el año pasado el Ministerio de Educación Universitaria estableció carreras donde quedaban por fuera las carreras humanísticas como antropología, historia, sociología, filosofía, letras, geografía, arte, ciencias políticas, estudios internacionales, ciencias jurídicas, comunicación social, bibliotecología, educación, mención historia y mención geografía, psicología, trabajo social, ciencias estadísticas y actuariales. Está el gobierno con una política en ese campo totalmente neoliberal que parece que fuera una directriz de un gobierno como Pinochet, como Bolsonaro, como estaba Macri en Argentina, etcétera. Una línea absolutamente neoliberal de no darle ninguna prioridad a las carreras humanísticas, sino establecer como prioritario exclusivamente las carreras científicas y sobre todo las ingenierías. Hay que decir al mismo tiempo que en las universidades públicas venezolanas, sobre todo en las autónomas, la democracia interna universitaria ha sido conculcada por el Estado mediante una componente donde está involucrado el Tribunal Supremo de Justicia, el propio Ejecutivo Nacional y la propia Asamblea Nacional. De manera que las actuales autoridades rectorales y decanales tienen aproximadamente 14 años en funciones con un considerable deterioro. Hay muchos rectores que han renunciado, otros que se han muerto, y en general, pues, unos cargos que era para 4 años en el caso del rector y 3 años en el caso de los decanos, pues se han prolongado hasta más del triple, y en general no hay ninguna posibilidad de ejercer la democracia en las universidades autónomas y una democracia que tampoco existe en las universidades controladas por el Estado, la Universidad Bolivariana de Venezuela y las universidades politécnicas territoriales, en donde sus autoridades, aparte de ser designadas a dedo, hasta ahora ha predominado que son designadas personas que no reúnen los requisitos mínimos para ser rector de ninguna universidad, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pues. Prácticamente no existen ejercicios democráticos en las universidades y también han entrabado
la realización de las elecciones gremiales, por lo menos de los gremios de profesores principalmente. Uno de los resultados que tiene que ver con la crisis general que vive Venezuela, sobre todo la crisis económica fortísima de hace más de 6 años, la hiperinflación, el desempleo y las condiciones durísimas de vida de la familia venezolana, es la migración juvenil. Los jóvenes estudiantes han abandonado sus carreras y se han ido a trabajar de cualquier cosa en cualquier país de América Latina, pero también emigran los recién egresados, los profesionales recién egresados se van del país porque aquí no tienen ninguna posibilidad de recibir sueldos miserables con los cuales no tienen ninguna opción de vida, no pueden comprarse ni un par de medias, ni un par de zapatos, y en general no pueden hacer familia, ni hablar de una vivienda, comprarse ropa para ir a trabajar, ni comer las 3 comidas diarias, nada de eso, porque un profesional no tiene ni esa posibilidad ahorita en Venezuela y toda la juventud está migrando, incluyendo los profesores jóvenes. Pues en la universidad ahorita, en todas las universidades de Venezuela pública, la mayoría del profesorado debe estar jubilado ya, y los que quedamos activos pues estamos también en edad de jubilación. Los profesores jóvenes se han ido lamentablemente de Venezuela, prácticamente todos, casi todos se han ido de Venezuela. El remate por ese lado ha sido lo que han planteado otros entrevistados anteriormente, que es el aumento salarial que aprobó el gobierno venezolano a comienzos del mes de marzo, que lo han comenzado a aplicar a partir del 15 de marzo, violentó los propios acuerdos contractuales que la Federación Bolivariana, la Federación de Trabajadores controlada por el gobierno, afín al gobierno, había acordado en la última contratación colectiva de agosto de 2021. O sea, todas unas tablas salariales y especificaciones de pago a los trabajadores, a los profesores, empleados y obreros universitarios fueron violentadas por el gobierno en este momento, en estos 15 días que han comenzado a pagar el nuevo aumento salarial, haciendo triza el derecho constitucional a que sí, el artículo constitucional de que los derechos laborales son irrenunciables y tampoco son regresivos, son en todo caso progresivos. Entonces resulta que más bien nosotros teníamos prima, como la prima de doctor era el 60% del sueldo, ahora la rebajaron al 40%. Pero aparte de eso, las interescalas salariales pues las redujeron, las aplanaron considerablemente. Y lo más gracioso de esto, tristemente gracioso, es que esos son acuerdos firmados por ellos mismos, porque ellos discuten los contratos colectivos, no convocan a ningún gremio, a los gremios mayoritarios no los convocan su única federación controlada por ellos mismos, que nunca hace elecciones y que es abiertamente minoritaria. Pues, y ese mismo contrato colectivo firmado por ellos mismos lo desconocieron completamente en este momento, ¿no? Tanto es así que los propios dirigentes sindicales de ellos, que nunca critican al gobierno para nada, se han visto obligados a sacar un comunicado diciendo que no están de acuerdo con eso. Incluso el vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia, que está designado a dedo, porque lamentablemente la vicerrectora administrativa falleció, y el gobierno designó un vicerrector administrativo a dedo sin reunir ningún requisito para ocupar ese cargo. Hasta ese señor envió un comunicado al Ministerio de Educación Universitaria diciendo que está en contra de esas tablas salariales. Entonces, eso es lo que termina de rematar el escenario universitario. Y algo que mencioné rápidamente, que hago énfasis ahorita, es que nosotros estamos graduando personas para que los jóvenes profesionales se vayan del país en su mayoría. O sea, dado que no hay futuro laboral en Venezuela, las universidades venezolanas, lo poco que están trabajando, estamos graduando jóvenes no para Venezuela, estamos resolviendo los problemas a los países extranjeros, porque la mayoría de la juventud se está yendo del país, se gradúa, porque aquí la educación sigue siendo gratuita formalmente, pues, y se van de Venezuela. Eso es algo gravísimo. O sea, las universidades están
han perdido el sentido de existir prácticamente, porque no tiene ningún sentido que nosotros estemos resolviendo los problemas de mano de obra profesional de países extranjeros. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia nación y sin embargo las universidades no están cumpliendo ese papel. ¿Qué planteamos con relación a esto? ¿Todavía estoy en línea, Luis, o se cayó esto? No, seguimos escuchándote, adelante. Ok, por si acaso. Bueno, la realización de elecciones universitarias para resolver el problema de dirección. Hace 14 años que no se hacen elecciones universitarias en Venezuela para elegir rectores y para elegir decanos. Y nosotros planteamos que hay que elegir autoridades también en las universidades politécnicas territoriales y en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la UNEFA, en todas las universidades que controla el gobierno, que son muchas. Yo creo que son muchas de ellas, por cierto, universidades de maletín. Pero en todo caso, tiene que haber un mínimo de democracia universitaria en Venezuela, que no existe nada, y ese mínimo pasa por realización de elecciones de autoridades rectorales y que esa autoridades rectorales reúnan los requisitos mínimos para que sean docentes, que sean investigadores, que tengan una trayectoria de relevancia dentro de su respectiva universidad, etcétera. Pues, ¿no? Ese es un primer paso. Con votos, estoy de acuerdo con un voto, digamos, proporcional, pero que exista, de participación de los empleados y los obreros. No estoy de acuerdo con el voto 1 a 1, porque, y tampoco estoy de acuerdo con que voten los egresados, porque la elección de un rector o de un decano, yo estoy de acuerdo con que los egresados, así como el personal jubilado, sea objeto de asesores, pues, de la vida universitaria, y se pueden crear organismos para la asesoría del personal jubilado y de los egresados, porque son miles y miles y miles de egresados a lo largo de más de 50 años. Todavía estarán en condiciones de asesorar a su universidad de la cual se graduaron. Pero en todo caso, pues los problemas universitarios están dentro de la universidad y son el día a día de la actividad de investigación, de docencia y de extensión. Y un egresado universitario, pues vive, desde que se graduó, vive en un escenario profesional que no tiene nada que ver con la universidad. En todo caso, repito, estoy de acuerdo con su participación como asesores, pero no que tengan derecho a voto. Igual el personal jubilado, porque el personal, salvo, digamos, en el caso de los profesores que sigan trabajando como docencia y en investigación, por lo menos en el último semestre anterior o los 2 últimos semestres. Eso no tendrían, sería justo, pues, que los profesores jubilados tuvieran derecho a voto para elegir rector, para elegir decano. Pero un profesor que se jubiló hace 30 años y que más nunca ha tenido nada que ver con la universidad, pues, comenzando que está totalmente desactualizado de lo que es la universidad actual. Entonces, yo creo que no, más bien es un elemento de perturbación, porque personas que no tienen nada que ver con la universidad tengan derecho al voto para elegir al rector, porque incluso son lealtades, lo que he vivido yo, que aquí hay lealtades de partidos que ya no existen en Venezuela, pero que existían hace 30 años, existían todavía en los años 90, y había grupos del partido cual, del partido tal, de partidos que no existen, pero en todo caso esos grupos están todavía organizados entre los jubilados y negocian los votos para elegir autoridades. Eso da risa la situación, pero es la realidad, pues, ¿no? Entonces eso no tiene ningún sentido. O sea, los que estamos en los salones de clase, en los laboratorios, en el día a día, somos los que tenemos que elegir a nuestras autoridades, y los estudiantes y los empleados, los obreros activos también, pues, en una proporción menor, pues, el voto de los empleados y de los obreros, pero tienen derecho a voto también, pues, en mi opinión. Eso es una de las primeras cosas que habría que realizar. Hay otra cosa que hay que, para general, para la lucha universitaria, está planteada la unidad de los gremios universitarios, pues, de profesores, empleados, obreros y estudiantes. Y la lucha de los universitarios tiene que ser una lucha que haga mucha bulla, haga mucho ruido, que salga a la calle, que convoque manifestaciones,
que salga fuera del país, que exponga ante el mundo, ante el continente latinoamericano y ante el mundo la realidad de las universidades venezolanas, que prácticamente están dejando de existir. Entonces, lo que estoy diciendo, pues una universidad que no tiene presupuesto ni para cubrir un mes de funcionamiento, una universidad que no puede ni cambiar un bombillo, no hay nada, ¿verdad? No hay capacidad dentro de las universidades para que haya el funcionamiento mínimo. Las universidades tienen computadoras de hace 10 años y más de 10 años, son computadoras completamente obsoletas, que no hay ninguna posibilidad de renovarlas con el presupuesto que se recibe, por ejemplo, ¿no? Igual los laboratorios, etcétera, pues todo el equipamiento de una universidad, igual la biblioteca. Entonces, eso tiene que ser dado a conocer dentro y fuera del país, y de una u otra manera presionar al Estado venezolano para... Aquí hay incluso, Venezuela ha vivido una crisis, pero a la hora de la verdad hay un presupuesto que se mueve. Entre otras cosas, Venezuela tiene un gran presupuesto militar. Yo vivo entre dos cuarteles aquí en el estado Zulia, y yo veo aquí desfilar vehículos nuevecitos, camionetas una detrás de otra. En estos días vi una fila, pues como de 20 camionetas que se veían recién compradas, unos modelos que no existen aquí en Venezuela, camionetas militares. Pero en general, el mismo gobierno venezolano se jacta públicamente de que tiene un presupuesto militar importante. Hay maniobras militares todos los años, en todas partes, incluso ahora con la crisis de la lucha en Apure contra grupos extranjeros, ha habido toda una movilización militar descomunal. O sea que, digamos, presupuesto hay en Venezuela, pero para las universidades no hay ni un bolívar, pues, ¿no? La única manera de lograr que en vez de que el presupuesto no sea para la guerra, sino sea para la educación, para el futuro de la nación venezolana, es precisamente haciendo bulla, haciendo ruido, pues, ¿no? Ese ruido tiene que ver con los salarios universitarios, ¿no? O sea, nosotros podemos detener la fuga de cerebro que está viviendo la universidad aumentando los salarios de los universitarios, no hay otra. Si no, al final no va a quedar nadie, pues las universidades van a desaparecer. Personal de relevo en las universidades a nivel docente no existe actualmente en Venezuela, no existe. Y si existe, están metiendo personas que no, será recién graduado, que no reúnen requisitos para ser docente, y lo estarán metiendo por razones políticas. Que es otra de las cosas que hay que discutir, pues, o sea, en la medida en que se comienza a recuperar la normalidad de las actividades universitarias, establecer un mecanismo de ingreso de docentes, que yo pienso que puede haber un reglamento nacional de concursos docentes, y que esos concursos estén fundamentados en pruebas escritas y pruebas orales principalmente, y en la valoración curricular, pues. Pero en todo caso, principalmente una prueba escrita y una prueba oral, de manera que el que opta a ser docente universitario demuestre el conocimiento que posee, más allá del currículum, porque parte del currículum se construye, sobre todo lo pueden construir o los que tienen buenas influencias o los que tienen dinero, ¿no? Porque en las universidades privadas tú puedes hacer maestría, doctorado, etcétera, y probablemente con poco habrá universidades privadas buenas, pero en todo caso también hay universidades privadas mercantilizadas, y los títulos son mercantilizados. Entonces, generalmente, y eso no es un problema de este gobierno, eso ha ocurrido todavía en Venezuela y probablemente en toda América Latina existe, no sé si en otra parte del mundo, pero en todo caso el currículum se engorda con dinero. Entonces, el currículum no puede ser el mecanismo principal para ingresar a un docente, es necesario, pero también el conocimiento que demuestra, y lo demuestra como en una prueba escrita y en una prueba oral, muy elemental. No será muy antiguo, pero yo reivindico eso, y un reglamento nacional de concursos, pues, docentes, porque lo que está ocurriendo en las universidades controladas por el Estado, sobre todo, también ocurría en el pasado con los antiguos ADECO y Copellanos y las universidades experimentales, que todo el personal docente era producto de las relaciones clientelares con el partido de gobierno. Pues eso sigue siendo
exactamente igual. Las relaciones clientelares con el partido de gobierno permite a determinados profesionales ingresar como docentes en las universidades que controla el gobierno venezolano. Entonces, eso no puede seguir existiendo porque eso también destruye la calidad de las universidades completamente. La capacidad de que la universidad incida en el desarrollo del país se destruye en la medida que tú estás metiendo profesores universitarios que no tienen capacidad de hacer casi nada, más allá de cobrar su sueldo mensualmente. Y eso se resuelve con un mecanismo, un reglamento nacional de concursos. Igual una política de becas para estudiantes, que hemos planteado desde hace tiempo que deberían ser por lo menos al mismo nivel del salario mínimo venezolano, que es muy mínimo, pero ahorita aumentó un poquitico más, aumentó de $1 a $30. Bueno, es un aumento que sigue siendo irrisorio. Ese salario mínimo todavía no resuelve nada, pero que por lo menos que las becas de estudiantes universitarios vayan ancladas, que es una palabra que no le gusta al gobierno, al salario mínimo venezolano, y que el salario mínimo sea un salario de verdad que cubra la canasta básica. Es para garantizar que los estudiantes, la juventud no se vaya de Venezuela y se quede aquí estudiando y posteriormente tenga futuro como profesionales en la economía venezolana. Igual, los mecanismos de ingreso estudiantil también tienen que ser consensuados con las universidades. Hasta ahora el gobierno pretende asumir él solo la distribución de nuevos bachilleres, de los bachilleres que van egresando de educación media y la distribución en las distintas universidades del país. Eso tiene que ser de común acuerdo con las universidades, no puede ser una decisión unilateral. Y lo otro, pues que exigir al gobierno que reconozca a los actores universitarios. El gobierno discute el contrato colectivo con una sola federación, que además ahora la misma federación está en contra del gobierno porque salió denunciando la forma como decretaron el aumento de salario, pero esa federación es minoritaria, no hace elecciones y sobre todo es minoritaria. Hay federaciones mayoritarias como la FAPUC, como la FETRAESU, hay otras federaciones de profesores, empleados obreros mayoritarias, ampliamente mayoritarias. El gobierno no las reconoce como representantes, discuten el contrato colectivo con una sola federación minoritaria y la mayoría de los personal de trabajadores, profesores, empleados y obreros universitarios, pues no estamos representados en las discusiones de contrato colectivo universitario. Eso hay que exigirlo, de que reconozca a las asociaciones mayoritarias. Entonces, son una serie de elementos que uno agrega, pues que más o menos pudieran comenzar a juntarse en un plan de lucha nacional, gremial y de las comunidades universitarias todas, vinculadas estrechamente al movimiento estudiantil que todavía queda, que todavía existe, para de una u otra manera presionar al gobierno venezolano. Y que repito, el gobierno venezolano incluso con esta lamentable situación de la guerra va a recibir mucho más ingresos este año por el aumento de los precios del petróleo. Porque además nosotros nos hemos dado cuenta, el mismo Maduro hablaba de que estábamos en la época post-petrolera, pero bueno, evidentemente era una simple propaganda para marear incautos, pero no estamos en ninguna época post-petrolera porque acaba de venir una delegación del gobierno de Estados Unidos a discutir y a solicitarle a Venezuela que le venda petróleo. Y el gobierno venezolano contentísimo con eso. O sea, que pasamos de la era postpetrolera a la era petrolera de un solo golpe, que no nos habíamos ido nunca, sino que nos estaban mareando y justificando una política de hambre en Venezuela, cuando en todo caso la destrucción de la industria petrolera tiene mucho que ver con la incapacidad del gobierno para mantener. Pero en todo caso, bueno, las universidades tenemos que salir a la calle, tenemos que presionar, tenemos que salir mediáticamente fuera de la frontera venezolana a plantear esta realidad y a luchar, porque como yo digo aquí al final, la sociedad venezolana necesita de su universidad y la universidad requiere integrarse plenamente con la aspiración de cambio que hoy predomina en la gran mayoría de ciudadanos. No hay república sin universidad, pero tampoco puede haber universidad sin república. Y esto es
La universidad es lo que se está disolviendo entre nuestros ojos y debemos de tener. La defensa de la universidad autónoma, democrática, científica, popular y de calidad es un paso necesario para salvar a la nación y a eso convocamos. Esa es más o menos una visión rápida, tú me dijiste media hora y más o menos. Sí, muchísimas gracias, querido Roberto. Muchísimas gracias por compartir este espacio, por darnos tu opinión sobre el tema de la universidad venezolana, en esta coyuntura y cómo podríamos transformarla. Desde tu punto de vista, bueno, sirve para, hoy debería ser a través de la movilización y la organización para poder transformarla. Muchísimas gracias, querido Roberto, por tu exposición. Vamos a seguir con el ciclo de la Universidad del Debate todos los viernes a las 2 de la tarde y la próxima semana estaremos con otro invitado o invitada en este ciclo. Gracias, Roberto. Bueno, aquí estamos a la orden en Maracaibo, la tierra petrolera. Precisamente. Hasta luego, Luis. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego.